por la historia de la energía nuclear, hacer un raconto sucinto, pequeño, breve, de algunos aspectos que van a la polémica en cuanto a la energía nuclear como parte de la fuente, y también el debate actual que estábamos nosotros dentro del área en relación justamente a la tecnología, y un poco, si bien estuvo desagregado, el tema de un poco de las fuentes y tal vez alguna polémica con el discurso, para mí, no un aspecto eurocéntrico, en el cual tengo cierta reticencia o me pongo crítico, digamos, en cuanto a muchos de los temas en boga también en el área energética, digamos. En principio, para arrancar, sería nuestra a Marie Curie, que es donde en el año alrededor de la década del 30 del siglo pasado, sería la madre de la energía atómica, de la energía nuclear, con premios Nobel, y bueno, la que estudia un decaimiento, la desintegración de carácter espontáneo en elementos inestables, es decir, un fenómeno natural, y lo da cuenta y lleva además el nombre de Curie, el nombre de los decaimientos. En la prehistoria nuclear, el fenómeno, junto con Marie Curie, Enrico Fermi, Einstein, Bohr, el desarrollo de la energía nuclear, y acá lo que tenemos acá es la serie de fisiones, digamos. La energía nuclear tiene combustibles que son sólidos, no son fluidos, para empezar, algo básico, digamos, aunque que supongo que se conoce, pero si no estoy obligado a contarlo, no es como una nafta, no es como el fuel oil, en relación a los tipos, o al carbón, digamos, son pastillas, y lo que se produce son fisiones nucleares. Y lo que está en juego son ruptura de enlaces del núcleo del átomo, y no enlaces en de cadenas moleculares o atómicas, con los cuales a igual volumen se libera 1.000.000 de veces más de energía frente a un hidrocarburo. Entonces hay un elemento que es la densificación de la energía, que es lo característico. Entonces acá un poco el año 39 como el año del encuentro de la fisión por parte de Fermi, un año fundamental. Pasando rápidamente, esta densificación de la energía, desde el punto de vista ya en el periodo de la Guerra Mundial, lleva a una iniciativa en una palabra que hasta ahora no se ha contado, pero digamos, el imperialismo desarrolla la bomba en forma de amenaza y de expansión digamos, de sus tentáculos de pulpo, y el proyecto Manhattan es un elemento, y conforma algo que en este momento lo preside un argentino, que es Grossi, que es luego esto se da en el año 50, pero no vamos para contarlo ahora, la IAEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, la preside un argentino, justamente de la mano de los yanquis, y es un escaparate que tiene pinta de académico, pero fundamentalmente es un elemento de los 5 grandes del buen humor, del club de los 5, o del conjunto de la OTAN, digamos. En ese sentido, la energía nuclear es recordada tristemente, y tuvo su año de sangre, pero por el imperialismo norteamericano, que da cuento el puntapié a la Segunda Guerra Mundial para una nueva etapa en el ciclo, en el giro el dominio imperialista, digamos. Esto yo lo pongo porque, bueno, digamos, el lobby petrolero suele tener un elemento, aunque yo no soy un elemento, no me ubico corporativamente con la energía nuclear, para nada, pero sí, por lo menos para dar cuenta de la verdad, se lo suele utilizar como un elemento destructivo intrínsecamente. Entonces, nomás para hacer una aclaración que entre nosotros está un poco de más, pero nomás para darle un poco de contenido a mi relato, es un elemento, es un puntapié imperialista, no es intrínseca a la energía nuclear esto, es decir, una decisión del proyecto Manhattan de culminar y tener en cuenta que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, la gana en mayo con protagonismo popular, el Ejército Rojo toma Berlín, y es en agosto donde se da Hiroshima y Nagasaki, en un caso con una bomba de uranio enriquecido y otra con plutonio, en el cual los yanquis se lanzan, además haciendo pie en Japón,
con el proceso que también revolucionario digamos, de lo que luego sería la China maoísta en el 49, es decir, avanza y tiene un sentido junto con el Plan Marshall de pasar a liquidar la Segunda Guerra con un elemento de dominio y de cepo imperialista, y para eso utiliza la energía nuclear. En ese sentido, acá nomás para mostrar cuánto es la radioactividad, un elemento en el océano. Entonces tenemos las dos grandes esferas azules más oscuras son las tazas naturales, tanto que son elementos naturales. Por ejemplo, nos muestro acá que la banana, cada vez que comemos bananas tenemos decaimientos betas, porque también es un elemento, es un fenómeno natural la radiación. Estos son fenómenos naturales, y los que están más en verde son los que tienen que ver con la disputa interimperialista y las amenazas con elementos nucleares. Esto han sido esos 5 grandes de la IAEA, Estados Unidos, Francia, en su momento Rusia, Canadá también ha sido parte, los ingleses, los atolones franceses son conocidos, y esto nos aporta en el mar cesio 137, y luego acá tenemos los casos de 3 Mile Island, que es un accidente nuclear en Estados Unidos. Es el primero, el último ha sido el de Fukushima, y Chernobyl es el que se ha utilizado para, en momento de bajas de precio del petróleo, para avanzar sobre la energía nuclear como energía de base, y al mismo tiempo para darle un golpe de gracia a la decadente en ese momento y en desintegración Unión Soviética. Lo de Fukushima, tengamos en cuenta que además de la bomba, lo que hace Estados Unidos en forma graciosa, le instala 50 centrales nucleares a Japón, con lo cual pasa a tener y transformar a Japón en su enclave en el Pacífico. Entonces Fukushima, yo tengo 2 artículos, uno en página 12 y en Fukushima en la central, en la CTA, y también en el portal La Porrea, termino quedando ahí, aunque yo no lo mandé, sobre qué es lo que pasa en Fukushima, porque además fue un maremoto, y una compra llave en mano de la central Westinghouse americana inundó los sistemas de recambio de evacuación de calor de la central, y se generó hidrógeno, y provocó una explosión, digamos. No fue una explosión de tipo nuclear, pero bueno, estos son los incidentes. Un poco para compararlo con el aporte natural, y otro para tener en cuenta cuánto es el aporte de lo que es la nucleoelectricidad, que tiene su aspecto, porque instalar 50 centrales en un samba como Japón, solo a los yanquis se les puede ocurrir para hacerse fuerte en el Pacífico, y el elemento de Chernobyl, que tuvo más que ver con utilizar la central en modo dual como producción de plutonio para elemento armamentístico, y utilizarlo en modo no estable. Eso no me voy a meter porque, bueno, pero hay un articulito por ahí, escribí el año pasado, contaba la serie, lo hice un poco en defensa propia de nuestro sector y de los trabajadores. Ahora, yo quería acá comparar un poco el consumo, los consumos fuente por fuente. Hay algo de... hay un crecimiento exponencial del consumo, como recién contaba Pablo, o sea, energía que se utiliza para sacar más energía. El caso del shale sería ese, porque se va a la roca madre y es necesario ir a profundidades y utilizar mayor cantidad de energía para sacar gas y petróleo, pero también quiero mostrar o quiero indicar que la idea del enfoque decrecentista y un poco como decrecentista, digamos, en el sentido que se conoció como el peak oil, en definitiva nunca se cumplió. En definitiva, el capitalismo tiene una lógica para hacer eso. Lo que pasa es hacerlo con mayor costo ambiental y mayor costo, que son gran parte de la dolarización que contaba Ignacio para Tecpetrol, y el sobreprecio para Tecpetrol para poder intervenir en Vaca Muerta. Entonces, la idea es que hay una inmanencia de la naturaleza, más allá de la humanidad, que no existe, negar esa relación metabólica, y en nuestro sistema, o es decir, en el capitalismo como forma de explotación, quitarlo y pensar el sistema energético, si bien está bien pensarlo como sistema, pero en forma autonomizada del régimen o de la organización capitalista, de la sociedad que tenemos,
nos puede llevar solamente a fracasos. Así, por ejemplo, es el caso del peak oil, porque en definitiva han logrado llegar a extraer gas y petróleo, aunque apalancado financieramente, pero lo han logrado hacer. Por eso Estados Unidos ha logrado, antes de la pandemia, decidir independizarse de la OPEP, ¿no? Y ha hecho una disputa desde el punto de vista del mercado del petróleo. Acá, nomás, la energía nuclear en la naranja entra en la década del 70, justamente en la crisis del petróleo. Entonces, vamos a ver, Estados Unidos instala una gran cantidad de centrales nucleares y también Francia, Alemania, Bélgica en Europa. Entonces, la loma naranja, que es la energía nuclear, ha ido decreciendo en el último periodo, y además es de las más jóvenes. Esto, hay algo que es, nomás, sobre este gráfico quiero indicar lo siguiente. La vida útil de una central nuclear es del orden de 80 a 100 años, caso que es básicamente anticapitalista, porque nadie va a poner plata para que luego un capital para recuperarlo en un periodo tan grande. Una central térmica, quemar gas o quemar un hidrocarburo que se instala en 2 años y las ganancias la pasa a tener rápidamente, es justamente el enfoque de explotación de recursos para tener energía eléctrica o para tener gas, que es favorable. Eso tiene que ver con gran parte del lobby contra una energía de base que no puede resolver un pico de energía, pero sí una energía de base como la energía nuclear. La pregunta en ese sentido la haríamos de transición energética para qué, pero mucho más para mostrar el aspecto del consumo. Los enfoques decrecentistas que ven el enfoque en limitar el consumo no ponen el punto que hay un aprovechamiento desigual de la energía eléctrica. Entonces, esa pregunta sí, en principio, aunque uno está claro desde un ámbito progresista que se plantea, bueno, está implícita, bueno, no está implícita, entonces es para poner blanco sobre negro que el consumo de energía es totalmente desigual. Entonces, cuando se implica límite al consumo, hay que poner en claro qué países, para los países centrales o para los países dependientes, por poner dos categorías un poco antiguos, pero para ponerlas en claridad. No es lo mismo América Latina que lo que se ve en este mapa, en azul más oscuro, que es América del Norte o Europa, en relación al consumo de energía. Entonces, el límite al consumo hay que ponerlo en esa perspectiva, ¿no? ¿Para quién? Es decir, América Latina y el Caribe es el continente más desigual. Se suele decir, el 70% de los habitantes es pobre, 30 millones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica, 8 millones de personas cocinan con biomasa, es decir, leña o rezago de madera. Desde 1960 la temperatura aumentó medio grado centígrado. Y en Argentina, como botón de muestra, es usual para los que andan por la cordillera encontrar en la Patagonia andina incendios en las barriadas populares, productos de la calefacción a leña. Esto a pesar de que ahora aparece como la biomasa en pellets como una forma cool y moderna de energía, pero la forma más antigua es desde el punto de vista de las cadenas de carbono, es la forma más atrasada de generar calor y energía eléctrica, y aparece con los pellets. Está claro que cuando hay un rezago y se utiliza al mismo tiempo en una producción industrial para generar energía eléctrica, tiene un sentido, pero lo que está ocurriendo, la pobreza energética en nuestro continente es, además, concomitante y en forma correlacionada con la pobreza energética, el no acceso a la energía o acceso a formas muy pobres y muy limitadas de energía, como también está puesto la leña, digamos. Y eso ocurre en gran parte de nuestro país también, en la zona andina y en nuestro continente. Acá veamos una cosa, porque digamos, este debate se ha ido motorizando a nivel internacional alrededor de las cumbres de cambio climático, ¿no? Y entonces, acá tenemos la producción de energía primaria, y no más para destacar algunos casos. Vamos a ver ahora en particular el caso de California, el caso de Alemania, el caso de Uruguay, y el caso de los países que combinan, Suecia, Noruega y Finlandia, que combinan hidroelectricidad con energía nuclear. Esto es en la producción de energía primaria. Ni hablar de Francia o Suecia, que utilizan gran parte de su matriz energética en forma nuclear. Acá nomás algunos mapas, ¿no? Esto es Francia, esto es la cantidad de carbono que se emite equivalente, de CO2 equivalente por la producción de energía, y esto es un mapa que está, esto es una información totalmente
vulgar, digamos, pero indica lo siguiente. En Europa, los países que están en verde son los que menos emiten gases de efecto invernadero, y en esos tenemos justamente a los que combinan a Suecia, Finlandia y Noruega, que combinan energía nuclear con hidroelectricidad. Noruega además tiene su petrolera que lo utiliza digamos, para desarrollo industrial y, digamos, con otro enfoque, pero su abastecimiento de energía es básicamente nuclear y la hidroeléctrica. Y esto manchón verde que se ve acá es la combinación entre Francia y Bélgica. Alemania, que es el que nos ha propuesto, bueno, y después está el caso de Uruguay, ¿no? El caso de Uruguay también acá lo tenemos con el mismo bajo emisión de gases de efecto invernadero, pero se dio algo paradigmático que yo quería señalar también, que se ha dado la transición hacia energías renovables en su fuente. Eso quedó ayornado en el esquema G20, etcétera, pero eso implicó directamente la dolarización de la tarifa, como ocurrió acá con el Plan Renovar, que recién comentaba Gustavo en Argentina, con el macrismo. Es decir, Uruguay tiene la energía más cara del continente, o la tenía hasta hace unos años, tal vez lo superamos con Macri, y al mismo tiempo ha avanzado hacia un parque renovable. Gran parte es energía eólica, hidráulica, biomasa y parques los parques de energía eólica uruguayos son muy nuevos, modernos, son compras llave en mano también, como acá lo empezó a hacer el macrismo en su momento, y eso implicó la dolarización de la tarifa, dura, estricta, que es algo que en Argentina también ocurrió y ahora no estamos viendo cómo se sale. Acá un caso, el caso de Alemania. Alemania arranca en la década del 70 con la Energiewende, es decir, con la transición energética. Y entonces fíjense, han sido consecuentes, a los alemanes no se les puede decir que no sean consecuentes, fíjense los picos que tiene en la generación intermitente de energía solar y energía eólica. En la producción de energía, esta es en la semana 33, que es conocido, y esto es un informe del Instituto Fraunhofer alemán. Pero, ¿qué ocurrió? Entonces eso no pueden resolver, el alemán llega a la casa, quiere ver fútbol, quiere tomar cerveza, y ¿qué hacen entonces? Instalaron la central a carbón más grande y más nueva del globo terrestre, con una planta de lignito a 50 kilómetros de Bonn, que son las imágenes que tenemos acá. Es decir, hay algo que en las cuentas, en ese escaparate que tiene el enfoque capitalista de poder darle una solución, se han dado la nariz contra la pared, digamos, en su transición energética, que es lo que domina el programa alemán, digamos, de la década del 70. Es decir, la producción de carbón sigue siendo lo central de Alemania, por eso no es de los países europeos que menos gases de efecto invernadero emiten. Sí tiene un gran parque eólico y un gran parque de energía renovable, pero eso no puede reemplazar directamente al parque térmico, digamos. Y al mismo tiempo, esto es algo que, bueno, que la vida no me ha dado para terminar estudiando, pero cuando fue el corte del apagón del Día del Padre, también con otros compañeros y compañeros del ENRE en su momento, me comentaron una disposición que sacaron los alemanes para restringir la cantidad de energía eólica al parque eléctrico, al sistema eléctrico, porque las intermitencias en la red traían problemas, entonces lo han limitado directamente desde el punto de vista del sistema, la incorporación de la energía eólica a la red, porque la intermitencia nos permite que cuando hay campos de vientos entre una cota mínima y una cota máxima, tenemos un molino de viento y la energía solar es directamente, y su intermitencia tiene que ver con el ciclo día-noche, digamos, porque las formas de almacenamiento con baterías de litio aún no han logrado, digamos, complementarse totalmente. Y acá, por último, la casa del señor Elon Musk, que dice que por litio también volvería a ser un golpe en Bolivia, que es California, la quinta economía del mundo, o lo era hasta hace un tiempo, y lo que predomina en California son los apagones, en las olas de calor con apagones, y también ha dado un giro importante en renovables, pero han tenido que resolver, como en Alemania, con hidrocarburos, fuertemente en gas. Decir de más que Elon Musk está patrocinado no desde el punto de vista de los campos progresistas, digamos, pero además de declararse abiertamente a favor de un nuevo golpe en Bolivia por el litio, es el automotriz que más viene avanzando con la movilidad eléctrica, que es Tesla, y es el que ha lanzado SpaceX,
En el COVID, naturalmente, en Estados Unidos se ha ubicado en romper todo tipo de normas de distanciamiento físico y además en exigir no tener ningún tipo de convenio en sus empresas para hacia los trabajadores. Pero esto es algo notable también para ver cómo funcionan, en definitiva, lo que, para ser crítico, digamos, yo le diría para no tener un enfoque eurocéntrico y no andar repitiendo cualquier cosa, entonces también un poco ver un poco los datos. Acá la energía nuclear en el mundo es para destacar lo que decía la crisis en la década del 70, la forma en la cual Francia logra establecer su seguridad energética es con un parque nuclear muy importante, digamos, que ahora acá y se me ha perdido, pero acá está Bélgica con una porción muy importante y anda Francia por ahí con un 70%, acá anda Francia con un 70% de núcleo de electricidad. También lo que aparece Alemania es lo residual porque se ha declarado que lo van a cerrar, pero presentan estos inconvenientes. En el mundo lo que va creciendo, de estas 55 centrales hay unos del orden de 450 reactores nucleares en el mundo y unos 55 reactores están en construcción, fundamentalmente en China, que ha dejado fuertemente reemplazando las fuentes de carbón por energías renovables y con centrales nucleares. Las 55 serían en China y en ese caso China sería uno de los que en este gráfico, bueno, que sería de los grandes, superaría, digamos, a Estados Unidos y a Francia en generación de núcleo de electricidad. Bueno, acá un poco, este es el lugar, esta es una pastilla de dióxido de uranio sin sinterizar, que es un proceso térmico en el cual se concentra levemente, pero esto es uranio prensado. Este es un orden de magnitud con una lapicera, y esta pastilla de uranio, cuando es sinterizada, representa a 810 kilos de carbón, unos 555 litros de petróleo y 480 metros cúbicos de gas natural. Solamente una pastilla que tiene del orden de 1 centímetro de diámetro y 1 centímetro un poquito menos de alto. Es decir, la densidad de la energía que tiene que ver con qué fenómenos físicos están en juego, es decir, rupturas de la cohesión del núcleo, en el caso de la energía nuclear, y las rupturas de enlaces de carbono en moléculas o en átomos, en el caso de los hidrocarburos. Ya ni hablar de fuentes más dispersas, como la energía solar o la eólica. Es decir, esto lo voy a mostrar acá. Cuando China incorpore estas centrales, en la capacidad va a estar del orden de Estados Unidos, y esta es la capacidad nuclear por país. Y esta es el CO2 producido por fuente, la energía nuclear cuando está en generación de energía, básicamente no produce dióxido de carbono, gas de efecto invernadero. Y un aspecto para tener en cuenta yo hice la cuenta de cuánto precisaríamos en una cosa absurda, que nadie lo haría. La dictadura inundó los bosques patagónicos para poder energizar el proceso altamente demandante de energía, como es Aluar, el proceso de aluminio, en Futaleufú. Pero si uno lo quisiera hacer con energía renovable, en punto de vista nomás para hacer otra vez el contrapunto con la fuente de energía, y no se resuelve todo con un cambio de fuente, se precisarían 200 kilómetros cuadrados de ese orden, que es del orden de toda la ciudad de Bariloche, de toda la capital federal, para asistir a un proceso industrial. Entonces, por energía, las relaciones, por superficie, que es un tema para tener en cuenta, porque tampoco la densidad de energía nos permite extraer menos minerales y ocupar menos área, digamos, en relación a las energías más dispersas, que serían la eólica y la solar. Estos elementos han dado lo siguiente en el mundo, ¿no? Un nuevo movimiento en el cual yo no suscribo para nada, pero es bueno para anotarlo, que se llama, que han sacado su manifiesto ecomodernista y que directamente dicen, bueno, pero si el punto es seguir los criterios del IPC, de bajar la temperatura de la atmósfera y evitar los gases de efecto invernadero que lo producen, la energía de base para reemplazar el hidrocarburo sí o sí tiene que ser la energía nuclear, o no se puede prescindir de ella. Esto hasta ahora en la energía nuclear. Argentina tiene una singularidad a nivel mundial.
hace 70 años, los 70 años que hablaba Macri, son los años que Perón, desde los cuales Perón funda la CONEA, digamos. Primero como una dirección nacional, luego como la Comisión de Energía Atómica. Esta es nuestra producción de energía, aunque del orden, aportamos el 4%, bastante poco de la matriz energética a nivel nacional, el orden mundial está el orden de un 10%, la nucleoelectricidad, la energía nuclear. Y acá tenemos arriba las barracas del Paraná, Atucha 1 y Atucha 2, y aquí la central nuclear en base. Son 3 centrales nucleares de potencia la que tenemos en Argentina. Y una singularidad mundial y un campo zigzagueante en un aspecto que para mí hay que incorporar. Y que, entonces, es Perón su fundador de la CONEA, pero el elemento que me parece que hay que ponerle el ojo es al aspecto de la autonomía tecnológica, el concepto que ha elaborado Jorge Sábato, Amílcar Herrera en nuestra historia. Y es en relación a la disputa o a la transferencia de tecnología dado por Atucha 1, un conglomerado no solo de base de ciencia básica y de tecnología, sino un conglomerado industrial en la Argentina, que a veces cuando se los cuenta parece que hubiera salido un repollo, ¿no? Sin Estado y sin justamente lo siguiente, a la densidad de energía permitió al imperialismo hacer en 8 kilos, 25 kilos, las dos bombas, 8 kilos la de plutonio y 25 kilos de uranio enriquecido, hacer un elemento en el cual hizo un cepo mundial para mostrarse como el gendarme del mundo, que han sido el imperialismo norteamericano en la Segunda Guerra. Esa densidad de energía también es la que permite, por otro lado, con esa utilización tuvo ese objetivo, pero en el caso de una energía de base, lo que se precisa para contener y para dosificar y para poder generar energía eléctrica en un reactor nuclear, que no me pongo a explicarlo porque si no sí sería mucho más largo, es centenares y centenares de trabajadores y trabajadoras, porque eso admite no solo los operadores, sino metalmecánica sensible, infinitos detalles, cálculos neutrónicos, metalmecánica, y eso gran parte es lo que ha hecho Argentina en su historia, en esos 70 años. Es decir, un punto también es cuál va a ser nuestro sujeto de cambio, porque si no parece que la vida va a cambiar con fuentes de energía, o la vida va a cambiar con un sistema energético en el cual nos hacemos más conscientes y consumimos menos. ¿Desde qué clases? ¿Desde qué sector? O sea, desde los trabajadores en el bloque popular. Y para eso lo que es la energía nuclear es una espigas y conjuntos y conjuntos de talleres, emprendimientos industriales de trabajadores que aportan a sistemas de control, metalúrgica especial y elaboración de combustibles para controlar esta energía, digamos, para poder dominarla, para poder hacer uso. En Argentina, además, hay 13 centros de medicina nuclear y por eso está la expansión del territorio, y todo esto son emprendimientos nucleares, pero básicamente hay 13 centrales nucleares. Esto es un reactor multipropósito que está en Ezeiza, muy parecido al que se le exporta a Australia, que está en construcción, y este es el reactor, también la construcción del reactor CAREM, que justamente la Secretaría de Energía, no sé, ayer anunció, apenas el primer anuncio que hizo es que el CAREM, que es un reactor de potencia, modular pequeño, de diseño nacional, se le daría impulso, proyecto en el cual yo trabajo particularmente. El RA10 sirve para dopado de semiconductores y para industria de microelectrónica y para la producción de radioisótopos básicamente para tratamiento de diagnóstico y tratamiento de cáncer. Cosa que Argentina también es un gran productor. Acá nomás el factor de carga, y ahí están las bases de datos de los reactores, nomás pongo el factor de carga, es decir, la cantidad de disponibilidad de energía por las tecnologías que tiene Argentina o que hay en el mundo, y los hago por el debate que tenemos en curso nosotros en el área nuclear. Los PHWR son los reactores que utilizan como combustible uranio natural, es decir, sin enriquecer, sin separar el isótopo físico, que es el uranio 235, sino tomarlo tomarlo de la naturaleza y utilizarlo en forma de óxido, y como moderador refrigerante agua pesada, es decir, agua con deuterio, que también es un elemento natural, pero hay una planta industrial que se dedica a separarlo y concentrarlo. Este deuterio, es decir, en lugar de H2O, es deuterio 2O, es un isótopo del hidrógeno.
Entonces, esos son los PHWR, y los PWR son los reactores de uranio enriquecido a agua liviana, es decir, como combustible uranio enriquecido, como moderador refrigerante a agua liviana. Bueno, el factor de carga es levemente mayor en las centrales de uranio, de uranio natural y agua pesada. Este elemento va por la disputa tecnológica que tenemos en la relación con China, que asume el gobierno, y que viene ya de larga data, digamos. Los chinos quieren incorporar, tienen como elemento, primer elemento, la ruta a la seda, y segundo elemento, tener su intervención tecnológica, los centrales Wallon que quieran incorporar en Argentina. Eso implicaría cerrar una planta industrial en Argentina, y nosotros tenemos elementos de debate que son básicamente nuestro conglomerado industrial del área nuclear, y en particular este factor de carga lo muestro también, en el cual se dice que las centrales que tenemos en Argentina son un Falco que funciona peor, pero por ejemplo en el factor de carga funcionamos mejor que las centrales que nos quieren, del tipo que nos quieren vender con un financiamiento dulce, la Corporación Nuclear China. Y acá Rodolfo, comparando el factor de carga. Rodolfo, una cuestión, ¿podrás ir cerrando en 2, 3 minutos más o menos? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, en el conglomerado industrial de la historia del área nuclear es desde obtener el mineral en los complejos mineros fabriles, que ahora están cerrados por debates en el conjunto, en el seno de la sociedad, pero desde la extracción del mineral a plantas industriales que generan el elemento combustible y que se generan, y luego generan núcleo de electricidad en las centrales nucleares, o producen radioisótopos en los reactores de investigación. La Argentina tiene uno en Rosario, en Córdoba, en Bariloche, en el Instituto Balseiro. Acá están las pastillas de combustible, esta es luego proceso térmico tal cual va en el reactor, esto es un elemento combustible del reactor Garem. Bueno, esto en cuanto a la minería de uranio, nosotros lo que exigimos es cambiar el código de minería declarando el uranio como mineral estratégico. En este caso está utilizado como un commodity, y eso nos limita los volúmenes, es decir, nosotros queremos acotar volúmenes y utilizarlo exclusivamente para nuestras centrales, o en definitiva para un establecimiento regional con Brasil, y eso acotaría volúmenes, cosa que es clave desde el punto de vista ambiental. Esta es la planta industrial de agua pesada, estos son compañeros en sus lugares de trabajo, es una planta que utiliza como un carrier de amoníaco, y nosotros planteamos lo siguiente: si se cancela el proyecto Acandú, es decir, como la central que está en embalse, vamos a perder básicamente lo fundamental del conglomerado industrial del área nuclear, no solo por la planta industrial de agua pesada, sino por la metalmecánica que se encuentra en las plantas de Ezeiza. Los residuos para conocimiento, se ubican en piletas, en atucha, se ubican silos secos en embalse. Nosotros no consideramos que los residuos sean contaminación, al revés, justamente la energía nuclear no emite cero mientras está generando energía, y los residuos nos quedan contenidos. Ahí. Bueno, estos son los accidentes por fuentes, ya estuve destacando, hay muchos más accidentes en otras áreas, en los hidrocarburos que en la energía nuclear. Tiene un rol importante por lo que estoy diciendo en la mitigación del cambio climático. La última cumbre ha sido un fracaso, la cumbre del COP25, nosotros no nos ubicamos desde el punto de vista desde este ángulo, sino fundamentalmente considerando la energía como derecho humano y de propiedad pública su producción, y están compañeros de trabajo haciendo las pastillas combustibles, y bueno, para cerrar, un aporte al debate nomás, acá, ahí cierro.